transporte en otras modalidades. Y básicamente se plantearon 3 puntos. Se hablaron de otros, pero son 3 puntos básicos. Uno es el tema de revisión de las tarifas de transporte en todas sus modalidades. El otro tema es reformas a la ley del transporte terrestre. Y el otro tema es el tema de la ilegalidad en la operación del transporte público de pasajeros. En el primer tema se hizo un planteamiento de hacer un aumento a las tarifas del transporte terrestre mientras seguimos avanzando en la revisión y negociación de las tarifas. Nuestra propuesta al Consejo Nacional de Transporte es que estamos de acuerdo en revisar tarifa siempre y cuando sea dentro de la fórmula y verificando en conjunto los datos que integran la fórmula, porque cualquier revisión tiene que ser en base a criterios objetivos. Sin embargo, ante la petición de ellos de que haya un aumento o una contrapropuesta de aumento fuera de la fórmula, nosotros quedamos que vamos a revisar y el día de mañana nos vamos a reunir. Con el tema de las modificaciones a la ley, prácticamente tenemos un consenso, solamente quedamos en revisar ciertas redacciones y muy probablemente entre mañana y pasado mañana podríamos tener un documento consensuado para que una vez que esté, poder enviarlo al Congreso Nacional y que el Congreso Nacional en uso de sus facultades pueda introducir la discusión de las reformas a la ley del transporte. Acordamos definir una estrategia para poder proteger la operación de los que tienen concesiones, permisos de operación y poder ir normalizando la operación y atacando la ilegalidad en el transporte de personas, de tal manera que ese es un tema que vamos a seguir trabajando y probablemente vamos a empezar en los próximos días algunos operativos contra los que operan ilegalmente. No es correcto, es parte de los pasos que debe dar Honduras, de que todo se vaya haciendo dentro de la normalidad y la legalidad. Así que ese en resumen los puntos que se trataron. Todavía no llegamos a acuerdos definitivos, vamos a continuar el día de mañana trabajando para lograr, de ser posible, acuerdos que permitan sobre todo la tranquilidad del pueblo hondureño y que nosotros siempre hemos dicho que vamos a proteger la economía de los usuarios y el bienestar de los usuarios y especialmente el pueblo hondureño que se transporta en el transporte público, ya sea de pasajeros urbanos o de taxis. Lo importante es que estamos protegiendo a aquel que no está sentado acá ni se está defendiendo y que normalmente tampoco es escuchado, el usuario. Se está respetando porque el ejercicio de la fórmula no importa si al final, con criterios objetivos como el señor ministro lo ha referenciado, resulta que la fórmula deriva en una tarifa mayor de la que se cobra en este momento. Lo importante es que aún en ese caso, que es una simple posibilidad, aún en ese caso el Estado trataría de proteger dentro de todas sus posibilidades el bolsillo del pueblo hondureño. Eso se ha dejado planteado de manera contundente acá a los sectores del transporte público de personas y de carga aquí representados. Otro elemento importante es que acá también quedó evidente que el proceso que el Instituto Hondureño del Transporte ha traído y ha ejecutado todas estas semanas de la fórmula científica y técnicamente concebida, prácticamente aquí se ha validado el proceso. Lo importante es continuar hasta terminar con verificar conjuntamente los datos contenidos en la fórmula. Importante ese dato porque el ejercicio es válido, el ejercicio es necesario en el país para que esa zozobra con el tema de la tarifa lo eliminemos ya por completo. Así es que terminaremos con el ejercicio de las fórmulas, no importa cuánto tiempo nos cueste, lo único es que el transporte ha pedido acompañar al instituto en todas esas verificaciones de los datos contenidos en la fórmula y así lo vamos a cumplir. Le hemos pedido que ellos nombren comisiones para que acompañen a nuestros técnicos y vayamos al campo, vayamos a verificar las rutas de las diferentes ciudades, principiando por Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y Ceiba, donde tenemos regionales y perfectamente, conjuntamente con ellos, confirmamos los datos para que al final la fórmula tenga datos consensuados por ambas partes. De la ilegalidad donde se
abordó ya los problemas y la forma en que se va a combatir y muchas cosas más, ¿verdad?, de que existen en el transporte. Lo importante era más la tarifa, que no se pudo llegar a ningún acuerdo porque ellos tienen que trabajar con la fórmula y de esa manera determinar cuál va a ser el valor que se va a cobrar en cada una de las modalidades de transporte. Prácticamente ellos dijeron claramente ahorita, don Eval y el señor Zacapa, donde esperemos mañana a las 2 de la tarde nos van a tener la respuesta de ese punto que es muy, como les dije, importante y es por lo que más veníamos la tarifa. Entonces esto lo dejamos para mañana, esperemos de que sea algo positivo y que mañana podamos tener humo blanco y cierto, real, de lo que veníamos buscando, ¿verdad? De que no es, sabemos de que no es fácil trasladar una tarifa a la población, pero hay que irlo haciendo de repente en una forma escalonada para que la población sepa de que el transporte no puede estar en los valores que tiene actualmente y tiene que haber modificaciones por los costos de operación que están justificados en la mesa y que ellos, como el señor gobierno y el señor instituto, se dieron cuenta y esto están pues ellos mañana a analizarlo y de esta manera